Clase supremamente importante. Recuerde, profe, que el foco de las clases es ir un paso más allá del simple análisis e interpretación. Mañana está dando un seminario de residentes de toxicología a médicos generales. Y, y le estaba preguntando que dónde había trabajado y me dijo que trabajó bueno, por allá como en un hospital de primer nivel de Puerto Nario. Y entonces le estaba preguntando lo mismo esta mañana, que si el bacteriólogo le ayudaba con el escaneamiento y la interpretación. Me dijo, oigan, la profe, ni bacteriólogo había. Y yo, ¿cómo que no hay? Y yo, sí hay, pero el bacteriólogo me dijo que es muy perezoso, que solo va a las 7 y se va a las 3 y que no hace ni turnos ni disponibilidades. Es que ella hablaba mucho. Entonces yo le dije, ¿y entonces usted qué hace para hacer los hemogramas? Me dijo, no, profe, a mí me toca ir allá, aprender el equipo, correr la muestra, acá el resultado y lo interpreto. Yo, entonces usted no necesita el micrófono. Me dijo, ¿para qué? ¿Para ir a meter un tubo? Pues, eso lo hago yo. Mientras lo llamo, me dice que no puede ir y vaya, hace su de mala gana y me lo entrega, pues voy y meto el tubito y ya. Entonces, de nuevo, estas son cosas reales de ser más competitivos en el mercado, porque hacer un hemograma, meter un tubito no tiene ciencia, no es de cualquiera. Lo valioso es lo que vamos a ver, cómo interpreto las pruebas, cómo puedo ayudarle al médico dándole una interpretación, una sugerencia, dándole detalles, ¿cierto? Detalles tan sencillos como que la muestra, por ejemplo, está lipémica, está entérica. Esos detalles tan sutiles son súper claves en el diagnóstico. Entonces, de nuevo, las clases de morfobiología que yo quiero dar y el enfoque que queremos dar con el profe y todos acá, es que ustedes sean muy fuertes académicamente en clínica, ¿cierto? En la parte clínica, y no le olvide que el curso es piedra angular para todo lo que vas a hacer. Si lo vas a hacer en investigación, si lo vas a hacer en el área que quieras, y de nuevo que la clínica es el área más trabajada. Generalidades de la diabetes. Entonces, hablamos en la clase pasada que teníamos una insulina que responde al estímulo de la hiperglicemia. Dijimos que era normal tener hiperglicemia durante el día, que esas hiperglicemias se controlaban gradualmente con la liberación de insulina, que se almacena principalmente en músculo, hígado, ¿cierto? En el tejido absorbe y que si no se utiliza se convierte en células grasas. Esos valores se los aprende de memoria. Usualmente oscilan entre 60 a 100. Cada laboratorio tiene sus valores de referencia. Este es el nivel en ayunas. Hablamos de hiperglicemias por encima de 100 y de hipoglicemias por debajo de 50 o 55. Vimos la gravedad en la hipoglicemia. Es grave, la hipoglicemia es muy grave. La hiperglicemia no se siente, no genera síntomas, repito, no se siente, es una enfermedad silenciosa. Cuando el paciente presenta signos y síntomas es porque ya lleva un periodo muy prolongado de estado de hiperglicemia. Estamos hablando de meses o incluso años. Entonces, es una enfermedad silenciosa, mientras que la hipoglicemia presenta signos y síntomas muy notorios, como lo vimos en la clase pasada en las curvas de glicemia. La diabetes es una enfermedad metabólica, ¿cierto? Que se caracteriza entonces por mantener niveles elevados de glucosa en sangre, mantener. No como nosotros que tenemos hiperglicemias transitorias y es lo normal que sucede. Este es un paciente que nunca retorna a sus niveles normales. Hay deficiencia absoluta o relativa de la insulina. Algunos tienen absoluta, ahorita lo veremos cómo, y otros pueden producir insulina, pero no tiene efecto o acción
lo que lo hace que nos llamamos resistentes a la insulina, es decir, una insulina que no hace su trabajo. Listo, entonces la hiperglicemia por defecto en la secreción o ausencia. La diabetes tipo tipo uno, que es la más común, que es la que da en la etapa joven, es la menos prevalente en el mundo, repito, con rojo, menos prevalente en el mundo, es la más baja, repito, con mucho énfasis. La diabetes tipo uno es lo menos frecuente que hay en el mundo en las enfermedades. Entonces, en lineecita verde nos dice cómo es la prevalencia de la enfermedad de la diabetes tipo uno a nivel del tiempo. No aumenta, miren, no ha aumentado en los últimos 90, en los últimos 35 años, no aumenta su prevalencia ni su frecuencia. Sigue igual, a pesar de que las poblaciones mundiales siguen en crecimiento. Entonces es una enfermedad poco frecuente, muy poco frecuente. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que enseguida veremos sus características, por el contrario, tiene un aumento en los años y en este momento se estima que pueden haber unos 160 millones de personas en el mundo con diabetes tipo 2. Es la más frecuente de todas, la que está en rojo, es la más frecuente de todas. Y en vez de disminuir, pues eh, va en aumento, se está convirtiendo en una pandemia global y ya vemos cómo está. En Colombia estamos como en un tercer nivel, es decir, es una enfermedad prevalente en nuestro país, hablando específicamente de la tipo 2, porque recuerde que la tipo 1, su variación en el tiempo es mínima, responde más al elevamiento de la población general que a la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. Cuando hablamos de prevalencia y la incidencia, es casos nuevos, casi no emergen casos nuevos, lo que eleva es lo que eleva a la población. Es muy estable, no es una enfermedad que esté en crecimiento. La diabetes es una enfermedad silenciosa que no presenta muchos signos y síntomas en sus etapas iniciales y que por el contrario, al ser crónica y silenciosa, a nivel del tiempo presenta unos deterioros orgánicos graves, muy graves y no reversibles. Los efectos son no reversibles. Entonces, estos pacientes, cuando no se controlan, porque vimos que habían pacientes que son no controlados, dijimos que el diabético tipo 1 y tipo 2 que está controlado es un paciente sano, no está enfermo, tiene una condición diabética. Pero el paciente que es diabético y no se mantiene controlado su nivel de azúcar, es un paciente enfermo, lo llamamos paciente no controlado, que tiene riesgo de hacer infarto del corazón, hipertensión, aterosclerosis, daña los ojos, daña los riñones, daña los nervios, hace trastorno metabólico y ya cuando llega aquí a esta etapa final, no tiene reversa, los pacientes usualmente tienen falla multiorgánica y mueren. ¿Cierto? Es decir, el paciente se deteriora en el tiempo y a pesar de que corrija, ¿cierto? Ya el daño en los órganos está realizado, entonces no tiene reversa. O bueno, sí es revertible, pero ya el daño es más difícil de revertir. La clasificación de la diabetes tipo 1, muy bien clasificada, muy fácil, insulino dependiente, es decir, un paciente que no produce insulina, muy fácil, que con eso, está en la 8. Tipo 2 no insulino dependiente, el tipo, o sea que sí produce insulina, repito, sí produce insulina. Y el uno no la produce, muy fácil. Hay otras diabetes aún menos frecuentes, pero que se tienen en cuenta que una es secundarias a otras causas, otras enfermedades que conllevaron a que el paciente se volviera diabético. Ejemplo, que le quiten el páncreas,
que haya un trastorno abdominal, que haya una infección a nivel abdominal y haya afectado los órganos como el páncreas, las autoinmunes. O sea, otras enfermedades que conllevan a que el paciente destruya el páncreas. Las diabetes gestacionales, como su nombre lo dice, son cuando la mujer está en embarazo. Es normal y hay dos tipos. La que queda en embarazo y le da diabetes durante el embarazo y vuelve y tiene el niño y se vuelve normal. Y hay otras que les da diabetes, tienen el parto y quedan diabéticas. De todos tipos, cualquiera de las dos sucede. La menos frecuente es después del parto queden diabéticas, es muchísimo muy baja la tasa. Diabetes tipo 1. Voy a hacer un quiz al final de esta clase acerca de la diabetes tipo 1 y tipo 2 para que ponga mucha atención. Entonces, voy a hacer un quizecito al final para que tengamos claros los dos conceptos que nos tienen que quedar. Es muy fácil, es simplemente fácil. Profe, Sí, ¿por qué a las mujeres embarazadas les da diabetes? es una condición no explicada. Usualmente tienen base genética, es decir, usualmente tienen herencia, usualmente, pero no es que de espontáneamente, muy baja su frecuencia. Llamada juvenil empieza aproximadamente cuando comienza la adolescencia. Hay otras diabetes más pequeñas, pero lo más común es que cuando comienza esa adolescencia o en la adolescencia se desarrolla la enfermedad, se desarrolla. Solamente el 5 al 10% de todos los casos de la diabetes. Ya es muy claro, se sabe muy bien que es una enfermedad autoinmune. Ya es claro, está evidenciado que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune que tiene características hereditarias. Si en la familia hay personas con diabetes, le va a dar diabetes, porque es un riesgo muy alto. ¿Qué consiste en la destrucción selectiva de las células beta, que son las que la fabrican? Otros marcadores de la enfermedad, con menos probabilidad de que dé, ¿cierto? Anticuerpos contra estas proteínas, pero esto es como lo que se ha contra la evidencia científica que se realiza. Pues, ¿qué sucede? Estos marcadores, y hay unos protectores y hay otros predisponentes. No ahondaremos mucho hoy porque en realidad es más hereditario y es una enfermedad compleja. No existe aún un gen o un marcador específico que me diga que me va a dar diabetes. No existe aún. Pero hay indicios de que hay algunos cromosomas, que hay algunos genes que están implicados en el desarrollo de la enfermedad. Es compleja porque como es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? El problema no está en las células beta, sino que es un problema parece del sistema inmunológico. Daño y edad, la destrucción de las células beta, muy variable, la mayoría de las veces es muy rápida, es decir, la enfermedad avanza, usualmente es un periodo de 30 días, en niños y adolescentes, en algunos es más lento. Lo más común es que ocurra en niños o adolescentes, pero puede dar en cualquier edad, lo más común, pero puede dar en cualquier edad. Y ya vimos que la edad más predominante es la adolescencia. Características de la diabetes. Brian, Señor, léame la diapositiva, ayúdame que estoy cansado de la voz. Despacio, bien despacio. Y para que los diabetes tipo compañeros escuchen 2. cuáles son las características de la diabetes tipo 2. Sí. No se observa acción de la hormona.
Resistencia periférica a la acción de la insulina, deficiencia en la secreción de insulina. Es la más común, es responsable del 90 al 95% de los casos. Se llamaba de comienzo en el adulto, se llamaba de comienzo en el adulto o diabetes del adulto mayor a 40 años. La obesidad es el principal factor de riesgo. Perímetro central mayor a 100 centímetros. Bajar de peso mejora la condición. Gracias. Voy a corregir aquí un detallito que acabamos de detectar. Es llamada. Listo, y nos queda perfecto. Entonces, es muy clara la diapositiva. Ya de entrada sabemos que la diabetes tipo 2 solamente le da a los mayores de 40 años y que su principal desencadenante es la obesidad. El que coja coja un metro, se mide el perímetro central, ¿cierto? Lo coge y le da la vuelta así por el ombligo. Si tiene más de 100 centímetros, ya, en 8 días le da diabetes, para que ponga las pilas, si reúne las condiciones. Mentira, no, esto es un chiste. Las personas, ahora sí en serio, las personas que tienen perímetros centrales a grandes, es decir, que son obesas, esos barrigones, hombres y mujeres barrigonas, ¿cierto? Independiente que el resto lo tenga flaquito, tienen altísimo riesgo. Entonces, ¿qué va a hacer usted hoy? Va a ir a medirle el perímetro central a su mamá y a su papá, ¿cierto? Y le dice que usted vio una clase hoy que necesita evaluar si usted tiene un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes. Usualmente todos los papás tienen más de 100 centímetros, usualmente. Pero eso ya de entrada es un factor de riesgo para desarrollar y lo puede hacer consciente para que rebaje el peso. Si presenta un índice de masa por encima de 30, va a ser la segunda prueba que le va a hacer a su papá y a su mamá. ¿Cómo la va a hacer? Calcula el IMC. Lo puede hacer por formulita, por aplicación, como quiera. Es el peso sobre la talla al cuadrado. Talla al cuadrado, no por 2, talla al cuadrado. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que estemos por ahí entre 18, 20 y 25. Si estamos más de 25 a 30, lo llamamos sobrepeso. Está en sobrepeso en este rango. Este paciente es muy fácil que vuelva acá. Porque rebaje unos poquitos kilos, se mantiene acá y es fácil perder. Si tiene más de 30, entre 30 y 35, lo llamamos obesidad 1. Ese señor está gordo y muy pesado. Es muy difícil que vuelva a su estado normal si no lo hace con dieta de ejercicio. Pero es muy recomendable que pueda bajar al sobrepeso, lo que le va a disminuir significativamente que desarrolle la enfermedad. Recuerden que es muy frecuente. Si tiene de 35 a 40, se llama obesidad tipo 2, muy, muy pesada, muy gordo, ya tiene problemas con la movilidad, tiene problemas, que es muy gordito, entonces suda por todo, camina una cuadra y ya está agotado, no le da la respiración,
¿cierto? Vive con una ropa ancha para que no le vea la gordura. Es un paciente que está muy cohibido de hacer actividades porque es muy pesado, ¿cierto? Entonces tiene muchas limitaciones físicas. Tiene el doble o triple riesgo de desarrollo de la enfermedad. Este señor que esté entre tipo 40 va a desarrollar la enfermedad, lo va a desarrollar, porque su principal factor es la obesidad. Y obviamente, pues que cumpla la condición de que sea mayor. Aquí ni siquiera, mire, aquí el que esté entre el tipo 40, ya no importa la edad, ya la obesidad es el factor predominante. Y el que tiene más de 40 es una persona que lo llamamos obesidad mórbida. ¿Alguien ha visto Kilos Mortales? ¿Se han visto a Kilos Sí, Mortales? profe. Bueno, esos que salen en Kilos Mortales, que son unas personas que uno no comprende cómo llegan allá, pero de esas hay por aquí. Y toda esa persona con toda seguridad ya es diabética, porque tiene una obesidad que es imposible, ¿no? Entonces, condiciones mayor de 40 en obesidad. Bajar de peso disminuye el riesgo, el estado de hipertensión. Ya dijimos esto, raras veces hacen cetoacidosis espontáneas. Es un paciente que, como es silencioso, puede tener estados muy hiperglicémicos, pero sin embargo no lo hace. La cetoacidosis, recuerde que es, que lo hablamos en la clase pasada, como el paciente no puede hacer uso de los carbohidratos, hace uso de los lípidos y eso le da una cetoacidosis. ¿Dónde está el poder suyo como bacteriólogo? Pues aparte de la glicemia, si usted tiene duda le puede decir entonces al médico que le hagamos un lipídico y que le hagamos una prueba de cetonas, un citoquímico de orina, porque ahí en esas pruebas de cetonas estado metabólico del paciente y le ayuda a un diagnóstico más certero. Lo más común es que comience con la resistencia a la insulina, es decir, produce insulina pero no tiene efecto. Y si el paciente no corrige, va a llevar a un agotamiento de las células beta y pasará de diabético tipo 2 porque producía insulina, cuando funda las células beta, se va a convertir en un diabético tipo 1 que se vuelve insulino dependiente, más grave todavía. Entonces la idea de que le digo que usted va a hacer el diagnóstico de su familia, ya sabe cuáles son los criterios. Entonces, uno, anote la edad. Listo, usted le dice, tiene más de 40, listo, tiene un factor de riesgo. Dos, el índice de masa. Está más de 25, tiene poquito riesgo, tiene un riesgo alto, tiene un riesgo muy alto, ¿cierto? Y tres, ya me fue el otro. ¿Cuál era el otro? La edad, el índice de masa. Bueno, ahorita me acuerdo. Entonces usted le Y la hace medida, profe, del al abdomen. perímetro central, gracias. Gracias. Un perímetro central, ¿cierto? De más de 100, puede ser más tolerante, pues si tiene 120, pues no va a morir. Pero entonces, como decirle, bueno, ¿qué es lo ideal? Que tengamos 100. El planito. Profe, soy joven, tengo un índice de masa entre 20 y 25, no tengo la edad, pero sí estoy barrigoncito o barrigoncita. Bueno, ya sabe que si disminuye esta condición, entonces será muy saludable en el tiempo. Insulinemia, listo, va a llevarlo a diabetes tipo 1. Ah, ya, si tiene estas tres condiciones, pues va a iniciar como diabético tipo 2. Como la gente es muy descuidada y es una enfermedad silenciosa que tiene hiperglicemia para no le paran bola, entonces el mayor riesgo de que termine insulinémico, perdón, que termine diabético tipo 1 y insulino dependiente. Hay predisposición genética, no es muy clara la tipo 2, ¿no? Parece ser que las razones más atribuibles es la obesidad,
Por eso está en aumento. ¿Por qué está en aumento? Porque la pandemia es el principal factor desencadenante de la pandemia. La pandemia ahora es el principal. Espera, entonces, discúlpeme un segundo. El factor desencadenante es las dietas ricas en carbohidratos, las dietas ricas en todo lo que es parva, mecato, gaseosas, dulces, ha llevado a que la población aumente de peso considerablemente. Entonces, en este momento estamos en una pandemia de obesidad. Toda la población tiende a ser muy obesa. Mire, por ejemplo, el cuadrito de Estados Unidos. Son muy desarrolladores, muy obesos, ¿cierto? Y países europeos. Y nosotros también vamos en esa línea como tal de obesos. En África es un chiste, pero en África no pueden ser obesos porque no tienen con qué. Entonces, usted mira en África, todos están muy saludables. El problema es que ellos tienen que preocuparse no es de la diabetes tipo 2, sino de con qué comer. Recuerde que si el chiste le gustó, puede mandar risitas por acá. No, no, entonces vamos a hacer el diagnóstico en la familia, vamos a hacer el diagnóstico en la familia de, con esos factores para ir analizando, ir estimulando cómo evito yo que mis parientes cercanos sigan incrementando su peso. Ya saben, cero carbohidratos, cero pan, galletas, todo lo que venga en paquetes, prohibido. Esa es la primera línea. Cero gaseosa, jugo sin azúcar, todo lo que pueda consumir sin azúcar, pero de esos carbohidratos procesados. ¿Qué se puede comer? Pues bajarle también, si come mucho arroz, papa, yuca, maduro, bajarle a la dosis y bajarle de forma gradual. De cada día le quita una cucharita y eso le ayuda a bajar de peso. Da mucha hambre. El reto es que uno es capaz de controlar el hambre y el cuerpo metabólico se acostumbra y al final no le da hambre. Y es normal porque si está obeso tiene mucha reserva. Genéticas o hereditarias, todos estos cromosomas que les mencionaba están relacionados. Ya han habido estudios de asociación, pero ya vimos que es una enfermedad compleja, no existe uno como tal, son los que más. Son llamados usualmente Moody, ¿cierto? Y no es todavía como definir que estos son los específicos. Los defectos genéticos en la acción de la insulina, entonces la resistencia a la insulina tipo A es un defecto genético específico que da resistencia a la insulina tipo A, pero eso es muy bajo en la población. Estos son síndromes que también desarrollan, pero estas ya son lo que llamamos diabetes secundarias a esta clase, que son trastornos que nos van a llevar a diabetes. Otras, las que ustedes quieren saber, ¿cuáles son las secundarias? La pancreatitis, un trauma que le quiten el páncreas. Todos los que tienen cáncer terminan en destrucción o daño pancreático y hacen diabetes, la fibrosis quística, la hemocromatosis, pancreatopatía fibrocalculosa, que son unos quistes que se forman, y todo lo que tenga que ver con el páncreas. Todo esto.
Y todo el que tenga alteración endocrinológica tiene riesgo de desarrollarlo. Acromegalia, síndrome de Cushing, glaucoma, feoconmontoma, hipertiroidismo, todos estos POMAS que son tumores endocrinos, son tumores endocrinos, terminan afectando la secreción. Otros desencadenantes, hay factores virales, usualmente en el paciente joven, usualmente en el paciente joven, en el diabético tipo 1. Alerta lo que hoy, la enfermedad se desencadena luego de alguna infección viral o bacteriana. Es decir, el paciente sufre una gripa y después de la gripa empieza a presentar todos los síntomas de diabetes tipo 1. Ya lo veremos. Todos los síndromes que a usted le ocurran pueden estar produciendo diabetes tipo 1. Estos son los virus más comunes, incluyendo la gripa. ¿Qué más? Químicos también, tanto por fármacos como exposición, pueden llevar a producir en menor grado. Diabetes estacional. Es cualquier grado, o sea, poquito, mucho, muy alto, lo llamamos estacional. Usualmente, usualmente las mujeres en gestación tienen estados hiperglicémicos, es decir, están más por el lado del 100, más por el lado del 100 que por el lado de 60. Esa es una condición natural del embarazo. Pero si persiste o es más de 100, entonces la llamamos diabetes estacional, ¿cierto? Usualmente en el primer embarazo se manifiesta, ¿cierto? No importa si requieren insulina, solo dieta para el control. Algunas responden muy bien a la dieta. Si con la condición consiste después del embarazo, entonces ya queda ya. Prevalencia, muy poquito, un 14%, no de la población general, sino de todas las diabetes que hay. ¿Qué llamamos entonces la alteración de la glucemia en ayunas o la prueba que llamamos prueba de la tolerancia oral a la glucosa, PTO? Voy a ponerla acá de una vez, porque esta prueba se realiza en el laboratorio, la realiza el microbiólogo, ¿cierto? ¿Qué decimos en esta prueba? ¿Para qué la hacemos? Es una prueba de tamizaje para ver si el paciente presenta riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Ahora la llaman prediabetes. Vamos a decir cuándo es prediabetes. Es una prueba de tamizaje para evitar que los pacientes avancen a una insuficiencia total y lleguen a la diabetes tipo 2. Valores, valores, son candidatos quienes presenten cifras en ayunas entre 100 y 125. Si usted quiere reforzar su diagnóstico que le está viendo a su papá y a su mamá, fuera de todos estos factores que ya me borraron, fuera del perímetro central, la edad, de masa corporal, le hacemos un examen de glicemia que eso vale como 30 40 mil pesos, por caro que le valga a dar 50.000. Y si el examen de glicemia en ayunas da más de 100, ya de una queda diagnosticado como prediabético y requiere tratamiento con glucosa. Si no hacemos ese tamizaje, los pacientes siguen con estados hiperglicémicos y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque recuerden que una enfermedad se menciona. Si es muy tacaño y no tiene 30 o 40 mil pesos para el examen glicémico, entonces pide la cita en el AIPS, le dice que la hija la analizó y que tiene riesgo de prediabetes, que por favor le mande que haga la mandan gratis.
Alteración entonces a la tolerancia de glutamato. Pacientes que después de la prueba de la tolerancia de más de 140 ya quedan diagnosticados, ya de una son diabéticos tipo 2. Si una prueba en la mañana, en ayunas, le da más de 140, ya diagnóstico. ¿Quieren los prediabéticos? Entre 100 y 125. Esa prueba de tramizaje ya les dijimos entonces cuáles son las características. Pacientes mayores de 40 años, si tienen obesidad, si hay familiares con herencia, si hay antecedentes de diabetes gestacional, tanto madre como hijo, tanto madre como hijo, pacientes con enfermedad coronaria u otras enfermedades asociadas. Si es hipertenso, tiene otro factor de riesgo. Si tiene lípidos altos en el perfil lipídico, tiene más factor de riesgo. ¿Cierto? Si tuvo una prueba anterior alterada, más. Y finalmente hacen el diagnóstico de síndrome metabólico y artístico. ¿Cómo se hace la prueba? Muy fácil. Pacientes llegan a ayunas, ¿cierto? Y se le da una carga alta de glucosa. Usualmente ya viene el sobrepeso. Son 100 gramos de glucosa diluidos. Y el paciente tiene que tomar ese tarrito seguidito y le hacemos 3 tomas seriadas. La primera, en ayunas, sin haber tomado, la primera, pues si está sano le debe dar 0 a 60 100. Después de que se tomó el vaso con la carga de glucosa, le hacemos 3 tomas 30, 60 y a las 2 horas. Antes se debe quedar en el laboratorio. No puede ir a comer más cosas y dice para la carne, nada, se queda ahí esperando el efecto de la glucosa. Listo. Y graficamos y qué debemos observar. ¿Qué es lo normal? Lo normal. Lo normal es que el paciente haga una hiperglicemia no muy alta y retorne a la normalidad, que es la curva azul. Esto tiene zoom. No tiene zoom. Espérate. No tiene zoom. No, no. Por ahí. En azul, la normal. El paciente toma la carga y entonces la carga, entonces debe dar un estado de hiperglicemia, pero rápidamente, en menos de 2 horas, debe otra vez estar en el estado de la normalidad. En la prediabetes, ya dijimos, el paciente hace una hiperglicemia o ya sabemos que en el estado de ayuno, viene alto, está entre el rango de 100 y 125, es incluso tolerable para hasta 140 y le damos la carga y el paciente sube, pero mire que no vuelve jamás a un estado normal ni cercano. Es decir, hay mal manejo, lo llamamos prediabetes. Y el paciente que definitivamente ya es diabético porque probablemente le dio más de 140 o que está sospechoso, es prediabético, le damos la carga, hace una hiperglicemia severa, mire, llegó hasta 400 y no fue capaz de volver al rango normal. Ese paciente necesita, a pesar de ser diabético tipo 2, necesita aplicarse insulina, porque no es capaz, mire, no es capaz de reducir el valor normal. Mientras que los moderados, estos moderados los podemos tratar con hipoglicemiantes, fármacos que ayudan a disminuir la glicemia
sin necesidad de aplicar. El microbiólogo es clave en el diagnóstico, clave en realizar la toma seriada, la prueba, hacer un reporte cuantitativo preciso, exacto, y anotar si los pacientes presentan o no signos o síntomas. Un segundo que está haciendo urgente. Este paciente, entonces, es clave en el diagnóstico porque dependiendo de la validez de la prueba, de hacerla bien, de haber hecho bien sus tomas, haber hecho sus reportes cualitativos, el médico toma la conducta de hacer o no el tratamiento farmacológico adecuado, o sea, con hipoglicemia con eh, aplicando insulina. El paciente, si presenta estos tres signos, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2, tipo 1, tipo 2. Si el paciente presenta polidipsia, mucha sed, toma mucha agua porque le da mucha sed, le da mucha hambre, y fuera de eso, orina mucho, ya tiene usted casi que el diagnóstico, lo único que necesita es confirmarlo por el laboratorio. Entonces esto también se lo va a preguntar a sus papás si le da mucha sed, si toma mucha agua, y si siente mucha hambre. No es que coma mucho, si siente mucha hambre, porque como no hay para comer, entonces no come, sino que si le da mucha hambre, son insaciables, a toda hora quieren comer. Entonces tienen especialmente mecato, mucho mecato. Entonces, esos pacientes son candidatos para el desarrollo. En el joven, esos tres más la edad de adolescentes, ya de una vez el paciente está con los síntomas claros. Si hay antecedente familiar, si hay síntomas asociados con la hiperglicemia, son pocos, pero este ya en los estados crónicos, que pierda la visión, que haya disfunción renal, cuando son crónicos. Una glicemia al azar mayor de 200 también es un indicio, pues no puede ser postprandial, es decir, no puede ser después de una comida porque uno le va a dar, pero hacia al azar no debemos tener valores altos. Si en ayuna le da más, más de 126, ya se perfiló como prediabético, y si le da más de 140, ya queda como tipo 2. Si en la prueba después de 2 horas tiene más de 200, lo clasifico como tipo 2 de una vez. Aquí si le da 126, prediabético. ¿Listo? Criterios que deben repetirse, bueno, no manera. Terminamos. ¿Dudas, preguntas? No, que si hay dudas, que si hay preguntas. Sí, Profe, señor. yo tengo una duda, más que todo es por claridad. Sí. Resulta que mi mamá hace como un año le diagnosticaron diabetes tipo 2 y el médico le dijo que ajustando la alimentación y hábitos saludables como el ejercicio podía entrar a una etapa de remisión. Sí. Ella ya está en el 5.º piso de vida.
Entonces, eso ¿Cuánto sí es, es cuánto es el viable, quinto piso? o sea, los 50. Sí. ¿Eso sí es viable en su edad o eso solamente es como para los más jóvenes? No, ella incluso podría volver a los días normales si se compromete a hacer ejercicio, si se compromete a bajar de peso y tener una actividad física constante, el cuerpo metabólicamente se ajusta. Ok. Pero eso quiere decir que puede volver a la condición normal, no va a desarrollar diabetes tipo 1 y probablemente, si está muy bien, le quiten el fármaco hipoglucemia. ¿Qué Ok. pasa? Que Ajá. los pacientes prefieren seguir comiendo como marranos y tomarse la metformina, ¿cierto? Sí. Porque la metformina les mantiene el nivel de azúcar, pero igual siguen engordando como marranos. Entonces la enfermedad nunca va a tener remisión y por el contrario va a pasar, puede que va a pasar a tipo 2, perdón, a tipo 1. Ajá. Dígale a su mamá que el promedio de vida de un paciente adulto tipo 1 no supera los 10 años. Dios mío. Una vez se vuelve tipo 1, en esa edad, a 10 años de pronóstico de vida, porque si no se controla, es menos. O sea, es que recuerda que puede volverse tipo 1 insulina independiente y controlar la enfermedad muy bien, entonces tiene Ujú. buen pronóstico de vida. Sí. Pero lo que pasa es que el paciente es tipo 2, no es juicioso, lleva muchos años siendo tipo 2, agota la insulina, ya tiene un daño previo, se convierte en tipo 1, no toleran bien la insulina, no la manejan, siguen hiperglicémicos, entonces su promedio de vida se acorta, ¿cierto? Se acorta. Entonces ahí la única solución es que le hagas mucha conciencia de que si no mejora su condición, pues su promedio de vida va a ser más corto. Y sumado a que, como hay deterioro orgánico de todos los órganos y sistemas, entonces se envejecen muy rápido, es decir, pierden funciones muy rápido. Ya una persona que debería estar muy lúcida a los 70, 75 años, no, ya han perdido movilidad, han perdido capacidad cognitiva, pero tienen demasiados, mantienen mucha hospitalización. Entonces hay que repensar. Muy importante, Ashley, que las consecuencias más graves de el paciente diabético tipo, que cuando pasa a ser tipo 1, perdón, me hago una diapositiva aquí me amplío, para que hagan bien sus diagnósticos en su casa. ¿Cómo es cierto? Entonces lo que va a pasar es que tenemos una evolución de un paciente que después de los 40 tiene los factores de riesgo, tiene los factores de riesgo para desarrollar la diabetes tipo 2. Es decir, ya viene con un periodo desde el año 40 donde ha sucedido un daño orgánico. Listo. Se le van sumando todos los factores, la obesidad, y digamos que, como en el caso de tu mamá, a los 50, ¿cierto? Ya está diagnosticada como diabetes tipo 2, tiene un hipoglicemiante, ¿cierto? Que le puede ayudar al control. Pero no hacemos nada si no controlamos los niveles de glucosa, porque acuérdense que la enfermedad es silenciosa. Es decir, si el paciente sigue manteniendo glicemias por encima de 100, a pesar de que toma el hipoglicemiante, ¿cierto? Continúa en estados de hiperglicemia. Y eso no mejora, ¿cierto? Es decir, el paciente, a medida que va pasando los años, entonces ya mantiene estados de 120,
luego sube a 130, ¿cierto? Sube a 140 y ya cuando sube a 140 ya le matan la insulina. ¿Qué va a pasar aquí? Pues me confirma usted ahí porque la escuché que es como en la costa. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como ellos saben que si no bajan los niveles de glucosa, ¿cierto? Van a terminar poniéndoles insulina, ¿cierto? Pues muy fácil. No van al médico para que no le digan que está en 140, ¿cierto? Y siguen comiendo como marranos y nada, y ellos dicen que toman la pastilla y no se la toman. Y como no sienten nada, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero entonces va a seguir subiendo el nivel, ¿cierto? Muy probablemente ya aquí en este valor empiece a presentar unos signos marcados de polidipsia, polifagia y poliuria, ¿cierto? Entonces ya esto lo va a llevar definitivamente al médico, en alguna urgencia lo va a llevar, y ya este periodo que te estoy hablando, en este huequito, se le pueden ir 5 o 6 años. Pues no sabemos, puede ser hasta menos, pero la gente evadiendo su enfermedad, como es silenciosa, se van quedando ahí quieticos y no se cuidan, no hacen sus glicemias rutinarias, entonces se hacen los locos. Entonces aquí ya hubo un daño, ¿cierto? Ya otro daño. Y a partir de la diabetes tipo 2, como les da Tandil y tipo 1, ya este se convierte en uno, ya se convirtió en uno porque ya, entonces ya no le gusta, pues ya quemó las células tipo 1. Pues son aún más desjuiciados, por lo que explicamos. No sé si recuerdas que en la clase pasada explicábamos que no les gusta ponerse la insulina porque entonces les toca estar comiendo cada 2 horas y tienen que comer lo que a ellos no les gusta. Entonces mejor no se la pone. Entonces, si después de tiempo 1 sigue aún el estado hiperglicémico, entonces en el tiempo, ¿cierto? En el tiempo va a haber más daño orgánico. Y este paciente, Ashley, no quiero ser terrorista, pero es lo que pasa, va a desarrollar lo siguiente. Uno, lo primero que va a ser insuficiencia renal. Va a entrar en una insuficiencia renal que no tiene reverso, ¿cierto? En este periodo desarrolló la insuficiencia renal. Dos, puede perder visión, le llamamos glaucoma o por glicosilación. Entonces pierde la visión. Uno de los daños más severos, uno de los daños más severos cuando son diabéticos no controlados, es que pierden la sensibilidad en miembros periféricos, especialmente en los pies. Y usualmente cuando pierden la sensibilidad en los miembros periféricos, sufren lesiones, no se dan cuenta de las lesiones, las permiten avanzar y esta lesión termina en gangrena y hay que, en necrosis, y hay que amputar el miembro, hay que amputarlo. Entonces la etapa ya es que lo amputa. Y finalmente, ya como ha sido controlado, no solo ha hecho insuficiencia renal, va a ser también insuficiencia cardíaca y va a haber deterioro orgánico completo. Entonces, este es un paciente que termina muy mal, ¿cierto? Porque termina entonces en una silla de ruedas, con un daño orgánico complejo, con poca movilidad, con mucho malestar, que requiere mucha hospitalización. Un paciente que tiene un final malo, maluco, porque esta enfermedad es lenta, progresiva. Entonces, Ashley, ¿cómo está su mamá? ¿Está en este panorama o la podemos detener? No, yo creo que todavía la podemos salvar. Ella sí ha perdido, pues está con metformina de 1000. Sí. Y en lo que ha sido como año y medio, ha perdido 22 kilos aproximadamente. Excelente. Pero es que ella no quiere soltar de su vida. Ella ha hecho cambios de todo, pero no quiere soltar de su vida ni el café ni el pan. Entonces, ajá, ya eso es una pelea bastante grande.
Pero Pues, ya con esto, porque ahora la tengo aquí al lado viendo la clase. y hace ejercicio. No mucho. Le podemos negociar el pan y el café si hace ejercicio en serio. O Ah, sea, excelente. ya en el gimnasio, no es darle 2 vueltas a la cuadra a visitar a las Ajá, amigas, a chismosear allá en el parque, no señora. ajá. Eso no es ejercicio, es que se meta al gimnasio y que comience una rutina donde ella pueda realmente hacer una caminata de 1 o 2 kilómetros, que luego avance al Excelente. trote, que coja pesa, que fortalezca el músculo, porque como lo vimos en clase, Ashley, Sí. recuerda que el músculo es el que almacena la glucosa, es el que la almacena. Entonces, si tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá? Nasli. Pues si doña Nasi crece el músculo, ¿cierto? Lo fortalece, entonces tenemos una forma de controlar la glucosa porque hay donde guardarla, ¿cierto? Donde Sí. funcionar. Entonces, pues obvio no puede descararse con el pan ni con el tinto lo puede tomar sin azúcar, lo va bajando sin azúcar hasta que acostumbra sin azúcar, todo o con stevia. El Ah, pancito déjelo como un antojo de desahogo, pero lo más importante es que haga el ejercicio y con el ejercicio ya le quitan la metformina y será una paciente que durará 80, 90 años, que puede seguir yendo al parque a chismosear y hacer todas las cosas, pero muy saludable. perfecto. Si Excelente. no, le toca entonces que usted por ahí a los 65 la lleva en la silla de ruedas y la deja ya tres Ay, horas no. al sol, la deja ahí 3 horas al sol, No. la que chismosee con sus amigas de todas sus desgracias, males, operaciones y cirugías, Pero en silla. Ay, en no. silla y la entramos, ¿cierto? Porque ya está Ay, muy no. Y sin grande. pie. Ay, no. No, y me da más risa porque a veces llueve y a uno se le olvida, entonces la dejan mojándose allá. Imagínese. Y sin un pie. Ay, Ni no. llega. Ay, no. No da. No, 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 no. Entonces, si le toca sacarla en la silla, no se le olvide echarle la sombrilla Claro. No, diga, para que no. no se vaya a mojar, la deja ahí debajo de una sombrita. Le dice que la recoge para las 6 que salga al trabajo. Ah, pues aquí está al lado rezando. Es que yo a ella la puse a escuchar esta parte porque de verdad Ah, es una lucha bueno. constante con ese café y ese pan. Doña Y, mamá de Ashley, me hace el favor, métase ok, al gimnasio, consiga un entrenador personal, métase a grupos de caminata, grupos que realmente tengan alta exigencia de ejercicio, y eso le va a mejorar su condición y va a ser una mujer sana y bonita por muchos años. Gracias. Ya de todas formas, yo compré un velillo y esta semana ya comienzo con el velillo. ¿Qué es el velillo? Perdón. El saltar la cuerda. Ah, bueno, arranque por ahí, pero lo mejor, doña Ale, es que vaya al gimnasio, porque en el gimnasio pues, ya hace amigos, el entrenador la obliga, usted ve mejoría, o que vaya a los grupos, ¿cierto?, que hacen la caminata por allá, que van al Cerro Musa, el otro van por allá lejos, y Sí, a a mí eso visitar charcos, me gusta el senderismo. eso, lo ve. pero hace senderismo en forma, no es que haga, después de que comió 3 panes en la semana, vaya hace un ratico de senderismo, no. No, a ella le gusta ver el senderismo en el TikTok, pero no lo Ah, hace. no, ese es grupo real, físico, hay que ir cada 8 días, hay que ir y en la semana reforzar. Así es. Ay, muchas gracias. Bueno, espero pues que sea bien sanita. Y aquí la compañera le va a hacer todos los parámetros clínicos y hay que hacerle la glicemia de control a Así ver es. cómo está con esas metforminas. Correcto. Profe, muchísimas gracias. Me quedó muy, muy claro. Listo. ¿Y qué más tiene de pronto alguna duda? ¿Algún familiar que tenga un paciente similar o que sospeche que el papá o su familiar está parecido? ¿Alguien tiene algún sospechoso? Profe, una pregunta. Sí. Eh, pues en mi caso, mi papá es diabético, pero no supongo que es diabetes tipo 2 y él no es una persona obesa, eh, y por
decisiones de él mismo decidió dejarse de aplicar la insulina. Entonces, yo pues no tengo muy claro pues qué cosas le podría traer a él y si eso también podría influir en su esperanza de vida. ¿Y hace cuánto es diabético? Varios años, por ahí más de 5 años, creería yo. ¿Y cuántos años tiene? Tiene como 48, 50 años. Entonces, ¿qué diabetes tiene? Esa sí la puedes deducir. Sí, ¿Tipo diabetes tipo 1 o 2? 2. Eso tiene la 2. Entonces va a ser lo mismo que tiene la mamá de Ashley, ¿cierto? Si se aplica la insulina, si se aplica la fórmula, le mandaron insulina. ¿Está con insulina o Sí, con hipoglicemiante? no con insulina, pero él dijo, no, ya no quiero seguir aplicarme si se la dejó aplicar. Bueno, entonces ya sabes que va a mantener unos estados de hiperglicemia, porque si no está controlando con la insulina, ¿cierto? Va a mantener unos estados de hiperglicemia y que como es una enfermedad silenciosa, no siente nada, le va a pasar todo esto mismo que estamos viendo, ¿cierto? Un deterioro orgánico crónico que va a terminar en insuficiencia en eso. ¿Cuándo? No sabemos. Con la Eh, dieta, ejercicio. sí, sí, eso sí. Bueno, y hace buen ejercicio. Eh, pues realmente qué tan bueno, no lo sé, pero sí sé que no, o sea, no es una persona, se alimenta muy bien, no consume pues mucho pan, ni galletas, ni cosas así, y sí sale a caminar. Caminar no es un ejercicio como tal. Caminar es una función básica de la vida que obviamente mejora, ¿cierto? Mejora, pero no eleva la condición física, no la eleva. Pero entonces, cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de personas que puedan trotar 1, 2, 3 kilómetros en una banda continua por 15, 20 minutos, que puedan alzar unos pesos promedio, que haya un refuerzo de la masa muscular. Eso es ejercicio. Caminar sirve, ¿cierto? Sirve, pero no es el ideal, pues no llegamos al ideal. Es probable que haya un control o que tenga unos estados de glicemia, no sabemos. ¿Sabes el último reporte de glicemia? Yo, No sabemos, por eso entonces el microbiólogo, tú como microbiólogo, ¿qué debemos hacer? Unas glicemias de control, a ver si ha mejorado o no ha mejorado. ¿Cierto? Si ha mejorado o no ha mejorado. No te podría decir si necesita o no la insulina sin saber exactamente los valores de glicemia ni valorarlo clínicamente. Pero lo ideal es que si volviera a hacerse los controles para ver si mejoró la condición, hay que retirar uno de los fármacos, ¿cierto? Porque lo que pasa a veces es que hay pacientes que, por ejemplo, iniciamos con metformina y no responde, entonces le mandamos insulina. Pero los pacientes mejoran mucho en peso, talla y en forma, entonces le retiramos la insulina, se le puede retirar la insulina y vuelven a quedan con hipoglicemiantes manejables, solamente con la evaluación. Dígale que no le dé miedo, que vaya y se evalúe y que si él es una persona juiciosa que ha modificado su dieta y hace su ejercicio, probablemente haya mejorado su condición. ok, vale, gracias, profe. Pero tiene que ir al médico. Sí, claramente. Entonces, que una enfermedad silenciosa, entonces nos puede hacer daños que no vemos evidentemente para hoy. Si presenta dolores de cabeza, visión borrosa, eh, y los signos más importantes, la poliuria, la poliuria, la polivagia, está presentando un signo más de hiperglicemia, un signo de hiperglicemia. La constitución no siempre está asociada, no siempre, a pesar de que son la obesidad, a pesar de que la obesidad es uno de los principales factores desencadenantes, no siempre todos los pacientes diabéticos tipo 2 son obesos, ¿cierto? Es un factor desencadenante, pero no es obligatorio, no es obligatorio. Entonces, si su papá es delgado, pero tiene diabetes tipo 2, pues tiene diabetes tipo 2. Vamos a hacer. Vale, profe, gracias. Tarea para la próxima, entonces, por favor,
La próxima sesión me recuerdan, hagan las valoraciones de sus papás para que apliquemos estos conceptos y eso así le ayuda a interiorizar el tema, le ayuda a comprenderlo mejor y en la evaluación le va a ir todo un éxito porque usted ya la tiene fresquita con el referente de su papá y su mamá, ¿cierto? Le valora todos los parámetros y entonces al menos, mire que aún después de ver la clase, los estudiantes confunden la 1 con la 2. Entonces, al menos, un logro importante es identificar qué tipo de diabetes tiene el paciente de entrada. Eso es un logro muy grande. Bueno, chicos, feliz noche. Chao, No, profe. profe. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Chao.